Bien, vamos a iniciar entonces con el repaso de lo que es la inhibición enzimática. Sí, este es el tema que vimos la clase pasada, pero como muchos no estuvieron presentes y como estamos un poquito adelantados, estamos adelantados media clase, pues da tiempo de hacer un pequeño repaso. Bien, veíamos entonces que la inhibición enzimática pues es a partir de moléculas, ¿sí? Que me van a ralentizar, que me van a volver más lenta o que me van a inhibir de manera completa lo que es la actividad catalítica. Les comentaba en clase, los conservadores alimentarios son un tipo de inhibición enzimática. Los alimentos tienen una cierta vida de anaquel en donde se van a ir oxidando, dicho de manera coloquial, se van a echar a perder, ¿sí? Se van oxidando, pero la industria alimentaria le agrega conservadores alimentarios, haciendo que estos alimentos alarguen su vida de anaquel. Estos conservadores alimentarios son inhibidores enzimáticos del proceso de oxidación de un alimento. ¿Okay? También vamos a ver que muchos inhibidores enzimáticos son antibióticos, son fármacos, que de hecho estos son los que ustedes tienen que estudiar más, los fármacos, ¿sí? Y son los ejemplos que ponemos en clase, ¿ok? Esto ya lo saben, lo que es en el cuadro azul, la inhibición enzimática es un medio importante para regular las vías metabólicas, eso ya lo hemos visto, ¿sí? Todas las rutas metabólicas tienen enzimas que van a estar reguladas por enzimas, ¿ok? Bien, ¿qué ejemplos podemos dar de la práctica clínica? Veíamos entonces que algunos de los inhibidores enzimáticos pueden ser fármacos, ¿ok? Aquí un ejemplo, ustedes ya estudiaron lo que es la fisiopatología del VIH. Entonces vemos que muchos de los tratamientos clínicos van a estar basados en la inhibición enzimática, ¿ok? Aquí vemos a grandes rasgos, ¿sí? Todo lo que es la replicación viral. Vemos el virus del VIH que va a entrar, ¿sí? A través de la membrana, el acoplamiento de la fusión de la membrana a una célula que va a infectar, ¿sí? Y a través de enzimas se va a dar el proceso de replicación del virus, o sea, va a aumentar la carga viral a través de enzimas. Por ejemplo, el proceso de la transcripción inversa se va a dar a través de la enzima transcriptasa inversa, ¿ok? Por lo tanto, las enzimas van a jugar un papel fundamental en la replicación del virus. ¿Qué va a pasar entonces si tenemos inhibidores enzimáticos? Muchos inhibidores enzimáticos pues van a actuar a nivel de estas enzimas, o sea, me van a inhibir la transcriptasa inversa, ¿sí? Estos inhibidores enzimáticos me inhiben lo que es la enzima, la transcriptasa inversa, para que no se dé la replicación del virus, ¿ok? Aquí vamos a ver varios tipos de inhibición, ¿sí? Vamos a ver lo que es la inhibición reversible y la no reversible o de tipo irreversible, ¿ok? La inhibición reversible puede ser de tipo competitiva y no competitiva, ¿ok? Cuando hablamos de inhibidores competitivos, recuerden que en clase vimos lo que era el complejo enzima-sustrato, ¿sí? Aquí vamos a ver lo que sucede normalmente en una reacción catalítica. Tenemos la enzima, tenemos el sustrato, la S, que juntos me van a formar el complejo enzima-sustrato y que se van a unir a través de lo que es el sitio activo de la enzima, ¿okay? Una vez que se forma el complejo enzima-sustrato, se va a generar lo que es el producto, ¿sí? A partir de lo que es el sustrato, y nuevamente queda sola la enzima para recibir a un sustrato en su sitio activo, ¿okay? Esto es lo que normalmente sucede. Si le agregamos un inhibidor, ¿sí? Ese inhibidor se va a unir a lo que es la enzima, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en un inhibidor competitivo o qué lo vuelve característico? El inhibidor competitivo puede ser, como habíamos mencionado, puede ser un fármaco, ¿ok? Puede ser un fármaco el inhibidor competitivo, ¿ok? Este inhibidor competitivo, como su nombre lo dice, literalmente va a competir, con el sustrato por el sitio activo de la enzima. ¿Sí? Recuerden que la enzima tiene un sitio activo en donde el sustrato se va a unir para formar el complejo enzima-sustrato.
De manera que el inhibidor va a competir con el sustrato para unirse al sitio activo de la enzima, ¿ok? Entonces vamos a tener lo que es el complejo enzima inhibidor, ya no el complejo enzima sustrato, ¿de acuerdo? Se va a formar el complejo enzima inhibidor porque el inhibidor se unió al sitio activo de la enzima y ya no se unió al sustrato, por lo tanto ya no hay una reacción catalítica. ¿Cuándo es que sí hay una reacción catalítica? Cuando se une el complejo, cuando se forma el complejo enzima-sustrato, es decir, cuando tenemos la unión de la enzima con el sustrato a través del sitio activo de la enzima, ¿ok? Cuando el inhibidor se une primero al sitio activo de la enzima, se forma el complejo enzima-inhibidor y ya no se da la reacción porque el sustrato ya no se puede unir. ¿Por qué? Porque ya está ocupado el sitio activo por el inhibidor. Es decir, una vez que se une el inhibidor al sitio activo de la enzima, queda bloqueado el lugar del sustrato, ¿de acuerdo? Y ya no hay una reacción catalítica. ¿Ok? Lo vamos a ver más adelante con imágenes. Aquí hay un ejemplo. Un ejemplo puede ser la succinato deshidrogenasa. Es una enzima que participa en lo que es el ciclo de Krebs. ¿Okay? Esta enzima, recuerden, la enzima tiene la terminación asa y muchas de las enzimas tienen el nombre del sustrato sobre el cual van a actuar en su nombre. Entonces esta es la succinato deshidrogenasa que va a actuar sobre el succinato, ¿sí?, para convertir el succinato a fumarato en una reacción del ciclo de Krebs. ¿Ok? Esta enzima cataliza la reacción de succinato a fumarato. ¿Qué pasa? Tenemos un inhibidor. En este caso el inhibidor es el malonato. ¿Ok? Si el malonato al ser el inhibidor competitivo, va a competir con el succinato por el sitio activo de la enzima, por el sitio activo de la succinato deshidrogenasa. ¿Ok? La succinato deshidrogenasa es una enzima, tiene un sitio activo, ¿sí?, en donde se va a unir el succinato o se va a unir el malonato. Recuerden que estamos hablando de inhibidores competitivos, ¿sí? El inhibidor es el malonato y el sustrato es el succinato. Por lo tanto, van a competir tanto el malonato como el succinato, van a competir por el sitio activo de la enzima, por el sitio activo de la succinato deshidrogenasa. Si se une el succinato a la enzima, a la succinato deshidrogenasa, pues se va a dar el complejo enzima, succinato deshidrogenasa, sustrato con el succinato y me va a generar el producto que es el fumarato. Si el malonato gana esa competencia y se une al sitio activo de la enzima de la succinato deshidrogenasa, pues se va a inhibir la reacción y ya no va a haber fumarato, ¿de acuerdo? Algo muy característico de la inhibición competitiva es que tanto el inhibidor, en este caso el malonato, como el sustrato, en este caso el succinato, van a tener una fórmula química similar. Esto se debe a que ambas sustancias tienen la misma afinidad por el sitio activo de la enzima y por lo tanto compiten, ¿sí? Vean la estructura del succinato, ¿sí?, y vean por aquí la estructura del malonato, ¿ok? O sea, tienen una estructura muy similar, por lo tanto tienen cierta afinidad por lo que es el sitio activo de la enzima, ¿ok? Otro ejemplo de lo que es inhibidores competitivos lo podemos ver con el oseltamivir. Es un medicamento que al metabolizarse en el hígado se va a crear un análogo de lo que es el ácido ciálico, ¿sí? Tenemos entonces el virus de la gripe. Veíamos que muchos inhibidores enzimáticos van a ser fármacos, ¿sí? En este caso tenemos la neuraminidasa, que es una enzima del virus de la gripe, ¿sí? Esta enzima, la neuraminidasa, va a tener un sitio activo, ¿sí? En el sitio activo se va a unir lo que es ya sea el inhibidor o el sustrato, en este caso el ácido ciálico. Si se une el ácido ciálico a lo que es la neuraminidasa, al sitio activo de la neuraminidasa, lo que va a pasar es que se da una replicación del virus, pero el medicamento, que es el oseltamivir, al quedarse un análogo en el hígado del ácido ciálico, pues va a tener ese medicamento una estructura química similar al ácido ciálico. Por lo tanto,
el medicamento, el oseltamivir con el ácido ciálico van a competir por el sitio activo de la neuraminidasa. Si se une el medicamento, que es el inhibidor, pues no se va a dar la reacción, no se va a dar una replicación del virus de la gripe. Pero si se une el sustrato, ¿sí? En ese caso, pues se va a dar una replicación del virus, ¿ok? Bien, algo muy importante a conocer aquí es que este tipo de inhibición es reversible, ¿sí? Como veíamos en un principio, este tipo de inhibición, ya sea competitiva, que ya la explicamos, y no competitiva, que es la que vamos a explicar, son reversibles, ¿ok? ¿Qué quiere decir que son reversibles? Que se pueden contrarrestar. ¿Cómo? Aumentando la concentración del sustrato, ¿sí? Es decir, si yo consumo el medicamento pero tengo mayor cantidad de sustrato, hay mayor probabilidad que el sustrato se una a lo que es la neuraminidasa y por lo tanto, pues la acción del inhibidor queda contrarrestada, ¿ok? Aumentamos la concentración de sustrato y por lo tanto se anula la molécula inhibitoria. Otra forma de contrarrestar esta inhibición es pues básicamente quitando la molécula que inhibe, en este caso retirando lo que es el oseltamivir. Son dos de las formas por las cuales se puede contrarrestar la molécula inhibitoria o hacer reversible la inhibición competitiva, ¿sí? Quitando lo que es el inhibidor y aumentando la concentración de sustrato, ¿ok? Bien. Al final vamos a ver unas imágenes para que quede más claro todo esto. Este es el esquema. Recuerden, tenemos el esquema, tenemos la enzima más el sustrato, que nos va a formar el complejo enzima-sustrato, y recuerden que cuando se forma este complejo se generan los productos a partir del sustrato y queda nuevamente la enzima sola para recibir otro sustrato en su sitio activo. Pero ahora estamos hablando de inhibidores no competitivos. Recuerden que en una inhibición competitiva el sustrato y el inhibidor compiten por el sitio activo de la enzima, ¿sí? En un inhibidor no competitivo, pues el inhibidor se une a un sitio diferente del sitio activo de la enzima, se une a otra región de la enzima, no necesariamente al sitio activo. Por lo tanto, no compite con el sustrato para unirse al sitio activo de la enzima, ¿ok? ¿Por qué? Porque el inhibidor se une a otra región de la enzima, no necesariamente al sitio activo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que el inhibidor se une a una región diferente del sitio activo y forma el complejo enzima-inhibidor. Pero como el inhibidor se unió a otra región del sitio activo de la enzima, ¿sí? Queda libre el sitio activo. Por lo tanto, el sustrato todavía se puede unir. ¿Por qué? Porque el inhibidor está en otra región, en una región diferente al sitio activo, y se forma el complejo enzima-inhibidor-sustrato. Por lo tanto, al formarse este complejo, no va a haber una reacción catalítica. Así esté el sustrato en el sitio activo, no se va a dar una reacción catalítica porque el inhibidor está presente. ¿De acuerdo? Bien, esta decíamos que es un tipo de inhibición menos frecuente. ¿Por qué? Porque necesitamos primero que se forme el complejo enzima-sustrato para que se cree el sitio, o sea, para que se cree realmente el sitio del inhibidor. Tenemos la enzima, tenemos el sustrato, me forman el complejo enzima-sustrato. Una vez que ya está formado el complejo enzima-sustrato, el inhibidor se puede unir, ¿sí? Antes no. Tiene que formarse el complejo enzima-sustrato para que se pueda unir el inhibidor y formar el complejo enzima-inhibidor-sustrato, ¿ok? A diferencia de los inhibidores no competitivos, aquí el inhibidor se podía unir a la enzima sin que esté el sustrato, porque se une a un sitio diferente de la enzima, ¿ok? Se une a un sitio diferente del sitio activo de la enzima. Una vez que se da eso, se une ya el sustrato, ¿sí? Se puede unir el sustrato a lo que es el sitio activo, ¿de acuerdo? Y esa es la inhibición no competitiva. Ya dijimos, en la inhibición no competitiva tiene que formarse primero el complejo enzima-sustrato para que luego se pueda unir el inhibidor y no haya reacción porque está presente el inhibidor, ¿ok? En una inhibición irreversible
habíamos comentado que principalmente se da en reacciones que están, este tipo de inhibición, la inhibición irreversible, se va a dar principalmente por enlaces covalentes. Esto es algo muy importante también. Este tipo de inhibición va a estar formada por enlaces covalentes entre las enzimas, ¿sí? Y lo que son sus moléculas inhibitorias. Estos enlaces covalentes son enlaces fuertes, son enlaces difíciles de romper, por eso se les llama una inhibición irreversible. Cuando hablamos de una inhibición acompetitiva, una inhibición no competitiva y de una inhibición competitiva, estamos hablando de que esta inhibición entre esta relación, estos enlaces entre las enzimas y los inhibidores se da a partir de enlaces no covalentes, es decir, de enlaces débiles. Por lo tanto, se dice que son reversibles. ¿De acuerdo? Por eso se dice que son reversibles, porque la molécula que inhibe o el inhibidor con el sitio activo de la enzima está formado por enlaces no covalentes, enlaces débiles. Cuando hablamos de una inhibición irreversible, estamos hablando de enlaces covalentes, ¿ok? Enlaces fuertes. Por lo tanto, aquí vemos lo que es la glucólisis, ¿sí? Y en esta reacción en específico de la glucólisis, lo que es la gliceraldehído 3-fosfato al 1,3-bifosfoglicerato, vamos a ver que está catalizada por una enzima que es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima cumple ciertas características para que se dé una inhibición irreversible. Vamos a ver que las enzimas que utilizan grupos funcionales sulfhidrilo para formar enlaces covalentes, es decir, enlaces fuertes, con cofactores metálicos, ¿sí? Con frecuencia son inhibidos en forma irreversible, ¿sí? Por metales pesados. Este tipo de inhibición se da por metales pesados. Por ejemplo, el mercurio y el plomo van a inhibir este tipo de reacciones, o sea, en reacciones cuyas enzimas utilicen grupos funcionales sulfhidrilo para formar enlaces covalentes, enlaces fuertes con cofactores metálicos. Cuando se den estas características, este tipo de reacciones van a ser inhibidas por metales pesados como el mercurio y el plomo. ¿De acuerdo? Esta es la característica de la inhibición irreversible. Está formada por enlaces covalentes, enlaces fuertes. ¿Okay? Aquí hay algo muy importante. ¿Sí? Ustedes necesitan comprender bien esta parte, o sea, los conceptos de los tipos de inhibición. ¿Sí? Cuando hablamos de la inhibición reversible, ¿sí? Estamos hablando que puede ser competitiva, no competitiva y acompetitiva, ¿de acuerdo? Cuando hablamos, por ejemplo, de que los inhibidores competitivos literalmente compiten con el sustrato por el mismo sitio de la enzima libre de forma reversible, ¿sí? Tenemos, recuerden que tenemos inhibidores competitivos, que son los que literalmente van a competir con el sustrato por el sitio activo de la enzima, ¿de acuerdo? Hago énfasis en esta tablita porque les voy a poner una tabla así en el examen, en donde ustedes tengan que poner verdadero o falso en cada una de las reacciones, ¿de acuerdo? Entonces necesito que comprendan bien esta parte de inhibición enzimática, competitiva, no competitiva, acompetitiva y la de tipo irreversible, ¿ok? Ahorita vamos a ver unas imágenes de todas formas. Por ejemplo, todas estas oraciones son verdaderas, pero yo les puedo cambiar este tipo de oraciones para que de repente alguna sea falsa, y necesito que ustedes comprendan bien este tipo de inhibiciones para que puedan tenerlo bien en el examen. Por ejemplo, los inhibidores no competitivos, si recuerden que los inhibidores no competitivos pues son los que se unen a un sitio diferente del sitio activo de la enzima. El sustrato se une al sitio activo, pero un inhibidor no competitivo pues es aquel que no compite con el sustrato por el sitio activo de la enzima. ¿Por qué no compite? Porque se une a un sitio diferente del sitio activo de la enzima, ¿okay? Entonces nos dicen que los inhibidores no competitivos pueden unirse tanto a la enzima, ¿sí? Pueden unirse a la enzima como al complejo enzima-sustrato, eso es correcto, ¿sí?
¿Por qué? Porque se unen a un sitio diferente del sitio activo. ¿Qué pasa? Inhibición no competitiva. Inhibición no competitiva. Aquí la tenemos. El inhibidor se puede unir a la enzima libre y formar el complejo enzima inhibidor, o se puede unir una vez que está formado la enzima con el sustrato, o sea que ya se formó el complejo enzima sustrato y se une el inhibidor formando el complejo enzima inhibidor sustrato. O sea, el inhibidor puede unirse a la enzima solita y dejar el sitio activo libre porque se une a un sitio diferente del sitio activo de la enzima, es no competitivo. Y al dejar el sitio activo libre, pues el sustrato se une y forma el complejo enzima inhibidor sustrato. O se puede formar el complejo enzima sustrato, el sustrato se une al sitio activo, pero como el inhibidor no compite por el sitio activo de la enzima con el sustrato, puede unirse a otra parte de la enzima formando el complejo enzima inhibidor sustrato. ¿De acuerdo? Eso es lo que sucede en los inhibidores no competitivos. Y bueno, los inhibidores acompetitivos solo se unen al complejo enzima sustrato y no a la enzima libre. En este caso tenemos que esperar que se forme el complejo enzima sustrato para que el inhibidor acompetitivo se pueda unir. ¿Okay? ¿Por qué? Porque una vez que se forma el complejo enzima sustrato es cuando se crea el sitio del inhibidor acompetitivo. Entonces solamente se puede unir el inhibidor acompetitivo cuando se ha formado el complejo enzima sustrato. No se puede unir a la enzima libre. ¿De acuerdo? Y bueno, decíamos que los inhibidores irreversibles suelen unirse de modo covalente a la enzima. Recuerden que los irreversibles son los permanentes, son los que se unen con enlaces fuertes, o sea, con enlaces covalentes. ¿Sí? Y los inhibidores de tipo reversible, ¿sí? Son los que se unen de forma no covalente, o sea, con enlaces débiles. Por eso son reversibles. ¿De acuerdo? Bien.